Buenos días, bienvenidos. Buenos días, señor. Buenos días, Scarlett, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar esta jornada de desarrollo de contenido. Tenemos para abordar el tema de los párrafos. Nos encaminamos a terminar ya el año. Prácticamente estamos en las últimas jornadas. El contenido de la semana anterior acerca de los movimientos de la literatura española, de la generación del 98, del 27 y del 36 va a ser evaluado en el examen. Esta parte que vamos a estudiar hoy no lo será, pero igual es importante porque les sirve a ustedes son orientaciones para cuando usted redacta textos. Solo que primero vamos a comentar, espero que podamos comentar una historia que está relacionada con la festividad de la próxima semana, por la cual también ustedes saben que va a haber asuetos. Ya revisaron el calendario escolar. Próximo martes 12, que se conoce como Día de la Hispanidad. Vamos a leer hoy un cuento, es ficción, pero tiene base real, de Augusto Monterroso, que trata un poco de ese tema. Voy a mostrárselos. Es esta historia que se llama El Eclipse. Solo es esta página. Y voy a pedirle a Scarlett que me ayude con una primera lectura y si puede Consuelo también, para que hagamos dos lecturas y podamos comentar un poco sobre el tema de qué es lo que se celebra, por qué se celebra, qué situaciones forman parte de la realidad, qué situaciones en realidad son ficción en la historia que vamos a leer. Entonces, no sé si Scarlett nos puede ayudar. Lo leería completo, Scarlett, y luego de Scarlett, Consuelo, para que lo comentemos. Está bien, señor. Comienzo ya. Sí. Ok. El eclipse. Augusto Monterroso. Cuando Fray Bartolomé Arrasola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponía a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el hecho en que se descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido en mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé, sorprendido, la incredulidad en sus ojos, vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. Dos horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado. Mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa,
una por una las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Gracias, Scarlett. Ya pudimos ver la situación de Fray Bartolomé, que se perdió, que se encontró con los nativos de la selva de Guatemala y qué fue lo que ocurrió. Vamos a leerlo nuevamente y luego a comentar. Consuelo. Sí, señor. El eclipse Augusto Monterroso. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir ahí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponía a sacrificarlo ante un altar. Un altar, señor, me aparece un cuadro que tapa la imagen. Gracias. Am, ah, eh, quiso morir ahí sin ninguna esperanza, aislado con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente... no, ¿dónde me quedé? Ay, perdón, señor. Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponía a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el hecho en que descansaría al fin de sus temores en su destino, de sí mismo. 3 años en el país le había conferido un mediano dominio en las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Muchas gracias, Consuelo. Al final, la última idea, la última oración, creo que se denota el sarcasmo con el que Augusto Monterroso dice, ellos sabían, conocían las fechas, las infinitas fechas, es decir, lo tenían anticipado, previsto y estaba anotado en sus códices, sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Se fijaron que iba a ser sacrificado Fray Bartolomé y creyó que iba a poder salvarse recordando que Aristóteles había dictado una fecha para este eclipse y con eso pensó impresionar a los indígenas y por un momento creyó que lo había logrado. Pero hay una pausa en la narración y vemos que luego de 2 horas, es decir, entre esas 2 horas ocurrió la decisión de sacrificarlo, aunque él hubiera dicho lo que dijo. Y pues
que no valió su disque predicción, ¿verdad? ¿Qué podemos decir que sería la crítica que el autor hace en este pequeño relato? Buenos días, en mi opinión es como de que se creía que los indígenas no eran humanos inteligentes, se les miraba de menos. Entonces, él a decirle de que Aristóteles, de que si lo mataban iba a haber un eclipse, ellos se podían asustar, y más que todo como también esto de los dioses y que ellos le rezaban. Entonces él dijo, ellos no saben nada, entonces si a vuelto se van a asustar y no me van a querer matar. E incluso lo podían como perdonar, o sea, más allá de perdonarle la vida, le podían dar un rango o algo. Exacto, gracias Paola, muy bien. Hay bueno, el rol de en este caso porque él era un clérigo, ¿verdad? Pertenecía a la iglesia y ellos que vinieron y pues sí, aunque quizás a algunos no nos guste aceptar el rol de la iglesia en ese proceso de conquista, de colonización fue... quizás el camino que se usó, el método que se siguió nunca fue el adecuado y sí, había menosprecio, como lo decía su compañera. Eh, se les describía como ignorantes, tal como lo dijo ella. Y creyó que con eso iba a conseguir quizás no solo salvar la vida, como mencionaba, sino pues algo más. Pero él es el sorprendido, él es el impresionado porque la comunidad maya dice ya lo tenía previsto desde hace mucho tiempo, si lo tenían en sus códices, ¿verdad? Bueno, jóvenes, en la próxima semana va a desarrollarse una actividad en la que se espera que ustedes participen y que hagan sus aportes. Yo elegí esta historia corta para comentarla hoy porque creo que suele pasar que no leemos suficiente, no conocemos suficiente de nuestra historia y algunos quizás todavía después de tanto tiempo se crean, como dicen, la leyenda rosa y la leyenda negra de lo que ocurrió con la llegada de los europeos a este continente, lo que por mucho tiempo se llamó descubrimiento, y siempre como que se colocó a ellos, a los recién llegados en una posición de superioridad ante los habitantes de América, incluso el nombre también, bueno, todo. Hay muchos aspectos que considerar y sí es nuestra responsabilidad, nuestra obligación conocer, saber lo que ocurrió. Lastimosamente, por ejemplo, estos códices que vemos aquí, que menciona aquí, muchos se perdieron porque los conquistadores los desaparecieron, los quemaron. Hay algunos que persisten, pero no están aquí, que es donde deberían estar, sino que están allá en los museos en Europa, en Estados Unidos, no están aquí en donde pertenecen. Y así hay muchas cosas que comentar. El próximo martes, cuando ustedes estén participando en las actividades, recuerden, ¿verdad? Que pues la idea es esa, ser críticos de la historia para, como dicen, no repetirla, porque si nosotros no tomamos conciencia de lo que en realidad ocurrió, puede hacer que idealicemos ciertas cosas cuando en realidad no debería ser así. Bien, antes de pasar a hablar del tema, solo recordarles que tienen la oportunidad de participar en 2 certámenes, 2 concursos. Uno es el de poesía que siempre se hace en el colegio y otro es el que se les compartió, creo que el fin de semana a través de su tutora, seguro les llegó la información de otro concurso que se nos lo organiza el colegio y que no se limita a redacción de textos. Y bueno, para los que les gusta escribir, pero no les gusta escribir poesía, sino que narrativa u otro género, ese concurso les permitirá hacerlo.
También está dibujo y fotografía, creo, que son las áreas involucradas. Así es que tienen la oportunidad de participar en un concurso relacionado a este tema que acabamos de comentar, la hispanidad, la celebración de esa fecha. Y pues yo les recomiendo que lo hagan. Yo sé que muchos tienen inclinación, que eso les gusta, y este es un buen espacio para que lo aprovechen. Pueden darse a conocer, no saben si eso les abrirá puertas de oportunidades en el futuro. Y pues eso, esa es la invitación que les hago, a que se animen a participar. En el caso del segundo que les decía, ese es el plazo, se vence la próxima semana. El que organiza el colegio, no, ese se vence el 25 de octubre, hay más tiempo todavía. Así que pues a ponerse a escribir, a dibujar, a tomar fotografías, y la mejor muestra pues es a someterla al certamen, ¿verdad? Bien, vamos entonces al libro. Hablar de los párrafos. Es importante que nuestros textos tengan esa estructura, esa división, porque eso le da un orden y los hace más cohesivos también. Estamos aquí en la página 249 y nos habla de los tipos de párrafos también, de introducción, de secuencia, y en la página 250 está el de conclusión también. Ahí hay un ejemplo. Y vamos a trabajar adicionalmente los recursos que nos presenta la plataforma. Bueno, para empezar, pues un párrafo es una unidad que conforma un texto. Se constituye con oraciones que tienen relación entre sí, relación de significado. Hablando de su contenido, el párrafo debería, a veces no lo hace, pero debería desarrollar una idea completa, que sea una idea distinta a la expuesta en párrafos anteriores o posteriores. Es decir, que si usted ve un texto de 5 o 6 párrafos, teóricamente ese texto tiene 5 o 6 ideas desarrolladas. Es lo que le da continuidad al desarrollo del tema. Y sí es importante que nuestros textos se dividan en párrafos. La semana pasada, cuando estuvimos leyendo el ensayo sobre la ceguera de Saramago, veíamos en la lectura poca división en párrafos, y eso siempre pues dificulta un poco la comprensión. En ese caso es un texto literario y pues es distinto, ese es el estilo de Saramago. Pero usted, cuando va a presentar un reporte, un ensayo o otro tipo de texto que se le ha pedido, sí debe separar en párrafos sus ideas. Nos habla que el párrafo se puede describir desde dos estructuras: una estructura interna, que dice que es la que constituye cómo organizamos las ideas. El párrafo es una unidad de pensamiento en el que debe existir una oración principal y las oraciones secundarias o que apoyan a la primera. En el caso de la externa, el párrafo inicia con una mayúscula, el punto y aparte y el punto y final, en el caso de que sea el último, eso marcará su término. Y en algunos casos, ya cuando usted digita, ¿verdad?, opta por la sangría al inicio del renglón. Eso sí ya tiene que ver con la presentación del texto. Les decía los tipos de párrafo. Párrafo de introducción, usted presenta la idea, la describe brevemente, y en el párrafo de secuencia, que no necesariamente va a ser solo uno, pueden ser varios, allí desarrollamos, utilizamos ejemplos y más información. Los que van presentando, todo dependerá de qué tan profundo es nuestro análisis del tema. Así van a ser la cantidad de párrafos de secuencia que utilicemos.
Aquí les menciona los conectores con los que puede introducir, conectores o nexos para introducir el párrafo de secuencia. Y en el párrafo de conclusión, pues se suelen utilizar expresiones que dan esa idea de que ya terminé. En conclusión, en síntesis de todo lo anterior, podemos concluir que por consiguiente, y así, ya el lector cuando se enfrenta a esta parte sabe que ha terminado el texto. Y algunas veces también puede prescindirse de los conectores. Hay textos que no usan esos conectores, sino que cada párrafo empieza con un sustantivo, un sintagma nominal o un verbo. Los conectores son una buena opción para darle orden al texto, pero también puede prescindir de ellos y ordenar de otra manera el texto. Vamos a ver. Yareni, no sé si nos puede hacer el favor de leer este ejemplo que está aquí, que lo tenemos en la página 250, este que está en el cuadrito. Sí, señor. Discriminación de la mujer y responsabilidad. En algunos países la mujer sufre una grave discriminación con respecto al hombre. A través de la historia, el hombre ha impuesto su ley y su dominio sobre el llamado sexo débil. En tiempo de los griegos, la mujer tenía derechos ciudadanos, lo mismo que hace pocos años en un pequeño cantón de Suiza en el que no podía votar. En muchas culturas tribales africanas está al servicio exclusivo del hombre, trabajando en el campo, cocinando y teniendo hijos para el marido, con objeto de aumentar el rendimiento de la economía familiar. Por otro lado, en la India, a principios de siglo, eran sacrificadas vivas al morir sus maridos, teniendo su cabeza en su regazo mientras la pira empezaba a arder. Todavía hoy está permitido quemar vivas a las mujeres cuyos padres no han satisfecho la deuda contraída con la familia del esposo. Costumbres religiosas y ancestrales han permitido estas prácticas abominables. La igualdad de derechos y oportunidades entre todos los seres humanos es una legítima aspiración que ennoblece el género humano. Es de justicia y es una responsabilidad de la humanidad entera a la que no podemos sustraernos. Vicente Barbera Albalat, La responsabilidad, adaptación. Gracias, Yareni. Bueno, no vamos a comentar el contenido del texto, sino su estructura. Vean cómo empieza citando una situación concreta, que existen aún países en los que la mujer es discriminada a extremos alarmantes. Así, empieza directamente. Pareciera que no hay una introducción, sino que va al punto. Aquí tenemos una adaptación. Probablemente el texto original no tenga justamente estas palabras. Pero lo que quiero hacer notar aquí es que el párrafo de secuencia sí utiliza conector. Por otro lado, si usted quisiera ampliar este texto, podría fácilmente hacer una lista, como aquí menciono un caso en particular que ocurre en la India. Podría usar otro conector de los que menciona que introducen los párrafos de secuencia. También podría decir y citar otro país con otra situación grave que enfrenta la mujer en la actualidad. O podría, por ejemplo, si quiere enfatizar esa idea que estábamos viendo ahí de qué pasa en la India. Y el párrafo final, el de conclusión, aquí mencionaba que no necesariamente siempre van a llevar conectores. Este es un caso. Va a retomar la idea que quería plantear al principio acerca de cómo el hombre y la mujer no son iguales, no gozan de igualdad o de equidad en cuanto al respeto a sus derechos. Y esa es la conclusión de este
de este texto. Lo que sí podemos notar es que el texto tiene párrafos de distinta longitud. El primer párrafo tiene más oraciones que el segundo y muchas más que el tercero. No nos delimita a decirnos de cuánto tiene que ser un párrafo, pero usted, digamos, de acuerdo a su intención, puede determinar si lo que necesita son muchas oraciones en un párrafo o le sería más conveniente separar, por ejemplo, aquí podría haber terminado el primer párrafo de introducción hasta sexo débil y en tiempo de los griegos convertirse en el primer párrafo de secuencia. Todo depende de el énfasis que usted quiera dar a las ideas que expone. Aquí hay un ejercicio, hay un texto que tiene 4 párrafos y quiere que lo ordenemos. Vamos a ver, lo vamos a leer y vamos a tratar de resolverlo. Nos pide que lo ordenemos, que encontremos la idea principal y que le demos un título, aunque aquí tiene uno, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Lilian Giselle, si nos puede ayudar a leer. Sí, señor. Muy bien, es este, ¿verdad? El de que dice los mamíferos y termina aquí. Los mamíferos. Hay varias razones que explican este éxito. La primera causa reside en que los mamíferos tienen un gran cuidado con sus crías. De esta forma, los mamíferos consiguen la continuidad de su especie a lo largo del tiempo. Los mamíferos han tenido un gran éxito adaptativo. Son los animales más extendidos por todo el planeta y han logrado resistir los más variados ambientes. Finalmente, otra de las razones de su éxito es su capacidad para mantener constante la temperatura interna de su cuerpo. Así encontramos mamíferos en el desierto, en el polo, en el fondo de los océanos, en alturas de más de 6.000 metros. Otro factor explicativo reside en el extraordinario desarrollo de su cerebro, que les permite aprender de la experiencia y como consecuencia adaptarse mejor que los otros animales a los cambios del ambiente. Muchas gracias. Bien, tenemos 4 párrafos. ¿Cuál consideran que sería el párrafo inicial? En el que, como dice aquí, hay como una invitación a desarrollar un tema. Tal vez no se desarrolla completamente, pero ya se plantea de qué va a tratar. ¿Cuál dirían que es el primer párrafo? Digo que, perdón, habla tú. En donde dice los mamíferos han tenido un gran éxito adaptativo, puede ser el primero. Muy bien. Ahí está dando como el objetivo del texto, que va a plantear por qué tienen los mamíferos ese éxito para adaptarse. ¿Cuál sería el segundo si ese es el primero? El segundo sería el que dice, hay varias razones que explican este éxito. Muy bien, ahí le da continuidad, sería la secuencia. Luego, ¿cuál iría? El que dice otro factor explicativo reside. Muy bien, muy bien. Ya nombró uno, ahora va a nombrar el otro. Y aquí la palabra pues nos da la clave que con esto concluye. Va a citar el último motivo por el cual tienen éxito para adaptarse. Bien, ¿cuál creen que es la idea principal? En el caso del párrafo 1, ¿cuál es la idea principal? Si tuvieran que subrayar una de las oraciones, ¿cuál subrayarían?
En mi opinión sería la facilidad de adaptarse. Muy bien. La indicación les dice que subrayen en cada párrafo. En el caso del párrafo 1, pues eso sería la primera, ¿verdad? Que es lo que decía Paola, que los mamíferos tienen éxito para adaptarse. En el caso del segundo, que me dijeron que era este. En el segundo sería los mamíferos tienen un gran cuidado con sus crías. Muy bien. En el del que dijeron que era el tercero, otro factor explicativo. ¿Cuál sería la? El extraordinario desarrollo de su cerebro. Muy bien. Y en el último, que es este de finalmente. Su capacidad para mantener constante la temperatura interna del cuerpo. Muy bien. Muy bien. ¿Qué otro título podríamos darle? Podría funcionar el que dijo Paola como idea principal en este párrafo, que creo que era la facilidad, algo así, la facilidad para adaptarse, creo que dijo. ¿Qué otro título podrían darle a este? Se quedan con el que dijo ella, la facilidad para adaptarse que tienen los mamíferos. Sí, se Bueno. me dijo que eso estaría bien. Muy bien. ¿Cuál de los 4 párrafos? Bueno, quedaríamos con que el primero sería de introducción, el 2 y el 3 serían de secuencia y este sería el de conclusión. ¿Cuál de los párrafos ha empezado con un nexo? ¿El de introducción, los de secuencia o el de conclusión? ¿Cuál tiene un nexo? Este, ¿verdad? El de conclusión. Aquí tienen finalmente, que es uno de los que enumera aquí en la lista. Aparece en conclusión, por consiguiente, en síntesis, es como decir finalmente. Bueno, en recursos de aprendizaje tenemos en el libro web, pero en la parte 2 tienen ustedes unas actividades. Las vamos a desarrollar aquí. Nos pide que señalemos el tipo de párrafo al que corresponde cada definición. No sé si Valeria me puede ayudar aquí. Tal vez Paola me ayuda con la actividad 2 a leerla, ¿verdad? Y aquí la vamos a resolver. Consuelo con la 3 y Yareni con la 4 y Lili con la 5. Ya vamos a ver a quién le pedimos con la 6. Ustedes leen y entre todos resolvemos. ¿Yo la primera o la segunda, señor? Creo que la primera, Valeria. Ajá, esta, de que nos lea lo que van diciendo y marcamos. Vaya, ¿las leo todas de una vez o me espero a que digan la respuesta? Esperemos. Bueno, vaya, la primera se utiliza para cerrar un tema o un apartado. ¿Qué es eso? ¿Introducción, secuencia o conclusión? De conclusión. Bien. Con este tipo de párrafo se crea una zona de desarrollo próximo en la mente del lector que le ayudará a integrar lo que se expondrá. De introducción. Sirve de puente para la continuación del texto o para pasar de una parte a otra. De secuencia. Muy bien, ahí tenemos ya la primera. Esto de la zona de desarrollo próximo es como que hay algo que alerta a su cerebro de que está por encontrar información nueva que usted puede relacionar con información que ya posee. A eso se refiere. Muy bien.
Vamos con la segunda. Ahorita. La literatura y las condiciones personales y sociales del autor, y esto es válido incluso para las obras de fantasía. Muchas obras escritas durante el siglo XX hacían referencia a los convulsos hechos y los profundos cambios que experimentaba la humanidad. Una de ellas es El Señor de los Anillos. Dicha novela fue escrita por J.R.R. Tolkien, 1892-1973, quien vivió su niñez en Sudáfrica y luego fue profesor de lengua inglesa, de literatura anglosajona y se especializó en la época medieval. En la novela, escrita durante la Segunda Guerra Mundial y publicada en 1954, se refleja el temor de los pueblos pacíficos a la guerra. Hobbits, elfos, humanos y enanos recuerdan los errores de guerras pasadas y temen estar de nuevo ante un conflicto sin precedentes que nazca de los intensos Sauron de hacerse con el dominio de la Tierra Media. Muy bien, ese es el texto. Ahora tenemos que elegir el párrafo que concluye este texto. Tenemos la primera opción. La época medieval es el periodo de la historia europea que transcurrió desde la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el siglo XV. La otra es, la secuela de novelas ha sido llevada al cine en las películas dirigidas por el neozelandés Peter Jackson y se prevé una serie para televisión. Y la última, la obra de Tolkien refleja sus temores hacia la guerra, ya que vivió las dos guerras mundiales, con lo que se nota que la fantasía puede expresar los temores a los males sociales. ¿Cuál de los tres párrafos sería la conclusión adecuada del texto que leyó Paola? En mi opinión es el último, que refleja los miedos de él. Uh-huh. ¿Alguien tiene otra opción? ¿O están de acuerdo que ese sería el párrafo conclusivo? Yo también estoy de acuerdo en que es el último. Bien, veamos. De acuerdo a lo que estaba planteando, ese sería el párrafo de conclusión. Muy bien, veamos, en esta tenemos que ordenar para construir un texto que tenga secuencia lógica. En conclusión, debes alimentarte sanamente y crear un plan de alimentación saludable para tener una salud formidable y mantenerte en forma. Leo los otros, señor, o espero. Sí, porfa, sí. Okay. Una alimentación saludable consiste en ingerir una variedad de alimentos que te brinden los nutrientes que necesitas para mantenerte sana, sentirte bien y tener energía. Combinada con la actividad física y un peso saludable, la buena alimentación es una forma excelente de ayudar a tu cuerpo a mantenerse fuerte y saludable. Muy bien, ahora tenemos números. ¿Cuál le corresponde al primero que leyó su compañera? Es el tercero. Uh-huh. Ahí tenemos la clave, el nexo o conector. Muy bien, este. El segundo, ¿qué número le correspondería? El 1. Con esa empieza y por lo tanto este tendría que ser el segundo, ¿verdad? Así es, muy bien. Vamos con la cuarta actividad. Aquí el texto está incompleto. Le falta un párrafo de secuencia. Hay que identificar cuál es ese párrafo que está ausente ahí. ¿Quién nos iba a ayudar aquí a leer? Y no sé si Sofía Saraí nos puede ayudar a leer, tal vez. No. Pues si nos repetimos, tal vez Valeria nos puede ayudar otra vez. Sí, señor. Una planta ornamental es aquella que se cultiva y se comercializa con propósitos decorativos por sus características estéticas como las flores, hojas, perfumes, la peculiaridad de su follaje, frutos o tallos, como planta de interior o para flor cortada.
Su cultivo, llamado floricultura, forma parte fundamental de la horticultura. La floricultura no solo se enfoca en embellecer los espacios interiores o exteriores, como jardines y oficinas, sino que forma parte de la cultura humana. Se regalan flores por agradar o para dar el pésame. Falta un párrafo. Así, las plantas ornamentales forman parte de los espacios y de la interacción entre los humanos y son cultivadas de manera que estén frescas para transmitir su belleza. Muy bien. Ahora tenemos 3 opciones para llenar ese espacio. En conclusión, la horticultura y floricultura son parte esencial de la vida humana, pues la dotan de belleza y alimento. Pues con el nexo ya podríamos descartarlo, porque el que falta no es el de conclusión. La horticultura se encarga de la producción de plantas con fines de consumo alimenticio que generalmente se cultivan en huertos. Aquí tenemos una definición. Las plantas ornamentales normalmente se cultivan al aire libre en viveros, con una protección ligera bajo plásticos o en un invernadero con temperatura controlada. ¿Cuál será? La última opción. Sí, ¿verdad? Bueno, este era conclusivo y no era ese el que faltaba. Y el segundo más parece de introducción porque está describiendo o definiendo la horticultura. Bien, aquí tenemos que identificar el tipo de párrafo que falta. ¿Alguien que nos ayude a leer? No sé a quién le asigné las 5. Y si no, pues alguien más. Sí, señor. Vaya, adelante, Lili. Pueden alcanzar velocidades de 97 kilómetros por hora y mantener una velocidad de 56 kilómetros por hora por un periodo prolongado. Viven en grandes rebaños y son animales herbívoros. Se reúnen en rebaños dispersos que pueden contener varios miles de individuos. Para sobrevivir en campo abierto, deben estar atentos todo el tiempo, aunque a menudo se echan. No duermen más de 1 hora al día, en cortos periodos de 5 minutos o menos. Por lo tanto, la gacela demuestra estar equipada con adaptaciones individuales, velocidad, alerta y resistencia, y grupales vivir en rebaños, lo que la hace una presa difícil para los depredadores. Bien, falta un párrafo. Hay que identificar cuál es el que falta, si es el de introducción, el de secuencia o el conclusivo. El de introducción. El de introducción. Va como de golpe, ¿verdad? Bueno, veamos. Así es. No nos dice, no hay algo que nos indique de qué va a tratar. Bien, tenemos la última actividad. Hay que ordenar los párrafos del fragmento Las ciudades invisibles de Italo Calvino. El primero dice, en las calles de Sicilia, ciudad ilustre, encontré una vez a un cabrero que azuzaba rozando las paredes, un rebaño tintineante. Hombre bendecido por el cielo, se detuvo a preguntarme, ¿sabes decirme el nombre de la ciudad donde nos encontramos? Las ciudades para mí no tienen nombre, son lugares sin hojas que separan un pastizal de otro. Los dioses sean contigo, exclamé. ¿Cómo no puede reconocer la muy ilustre ciudad de Sicilia? Compadéceme, repuso. Soy un pastor trashumante. Mis cabras y yo a veces atravesamos ciudades, pero no sabemos distinguirlas. Pregúntame el nombre de los pastizales. Los conozco todos. El prado entre las rocas, la cuesta verde, la hierba a la sombra. Bien, ¿cuál sería el primero? Yo siento que ya están bien ordenados, la verdad. Le parece que así está, correcto. Este sería el 1, este el 2 y este el 3. Ajá. Veamos qué dicen los demás. ¿Está ordenado? Sería que sería 1, 3 y 2. 1, 3 y 2. ¿Alguien tiene otra opción? Bueno, comprobemos. Sí, al parecer este era el último, ¿verdad? Bueno,
Aquí ustedes en la sección de actividades tienen asignados otros recursos relacionados a este tema. Está párrafo descriptivo, párrafo cronológico y una larga historia. Vamos a ver si logramos hacerlo aquí. El párrafo descriptivo representa objetos, personas, situaciones y reproduce las características de ellos. Se incluyen adjetivos, complementos circunstanciales, enumeraciones y otros recursos. Aquí hay un ejemplo. La ciudad está edificada en una ladera. Al pie corre un riachuelo. El término es extenso. Se compone de tierras paniegas y de olivares. El trigo lo muelen en las aceñas de río y el aceite lo fabrican en vetustas y toscas prensas de viga. Las calles de la ciudad son estrechas y tortuosas. Algunas tienen soportales sostenidos por pilastras y antiguas y rotas columnas de piedra. Es un texto de Azorín. Aquí lo que ustedes tienen en la sección de ayuda es un glosario para saber a qué se refiere aceña, molino situado dentro del cauce de un río, paniego, terreno que produce trigo, término se refiere a la línea que divide los territorios y tortuoso que tiene vueltas y rodeos. Ahora tenemos un texto y hay que completarlo. Veamos, los señores no se visitan unos a otros. Las puertas y ventanas de los caserones siempre están cerradas. Por las calles transita muy poca gente. En la plaza, los días claros, en el invierno, se ve un grupo compacto de vecinos que toman el sol liados en sus capas pardas y en sus manos. Ahora, el párrafo anterior es una descripción. ¿Qué palabra eligen? De todas las que tienen aquí. Objetivo. Ha observado la conducta de las personas, ya que menciona que ¿No se visitan? también describe cómo se ven las calles. Con poca gente. Durante el invierno y las Actividades. de las personas que toman El sol. envueltos en ropa. Abrigadora. Muy bien, ahí teníamos un párrafo descriptivo objetivo que trata de apegarse a lo que todos podemos percibir. No hay descripciones subjetivas que tengan que ver con mis emociones, con mis sentimientos. A eso se refiere un párrafo descriptivo objetivo. Y tenemos un párrafo cronológico. Dice el párrafo cronológico sigue un orden temporal, es decir, constituyen una serie de hechos que se desarrollan en el tiempo. En ellos se utilizan conectores temporales, como primero, luego, después. Aquí hay un ejemplo. Al llegar al plazo señalado para la fuga, Rodolfo pidió una prórroga de 2 semanas, a fin de ultimar ciertos asuntos. Después, al cabo de 8 días, pidió otra de 15. Luego se fingió enfermo. Tras de esto, emprendió un viaje. Transcurrió el mes de agosto y después de todos estos retrasos, acordaron que la fuga tuviera lugar irrevocablemente el lunes 4 de septiembre. Es un fragmento de Madame Bovary de Gustave Flaubert. Y aquí tenemos que debemos seleccionar la opción correcta para cada enunciado. El plazo señalado para la fuga con la cual principia el texto se refiere a una época. ¿Cuál es? ¿Antes de agosto, después de agosto o en agosto?
según el texto. Antes de agosto. Cuando llegó el plazo señalado, Rodolfo pidió 8 días, 2 semanas o un mes. 2 semanas. Rodolfo se fingió enfermo luego de 2 semanas más 23 días, 2 semanas más 8 días, 2 semanas más 15 días. Dos semanas más 23 días. Uy, se me borró. Aquí me habían dicho antes de agosto, creo. Y aquí me habían dicho 2 semanas. ajá, y en este dijeron 2 semanas más 23 días. las excusas que dio Rodolfo en su orden fueron: último asunto, se fingió enfermo, salió de viaje. Salió de viaje, último asunto, se fingió enfermo. Se fingió enfermo, último detalle, salió de viaje. ¿Cuál es? Opción A. Bueno, comprobemos. En un párrafo cronológico como este que acabamos de leer, dice que vamos a encontrar conectores que ordenen las acciones en el tiempo, tal como veíamos aquí. Hay ciertos conectores que le dan orden a los textos. Bien, y para concluir, tenemos este recurso que es una larga historia, dice. Y aquí tenemos lo que vamos a desarrollar. Scarlett, si nos puede leer, por favor, esto. Está bien, señor. Introducción. ¿Desde cuándo tiene capas la Tierra? Las teorías científicas más aceptadas afirman que la atmósfera surgió del interior de la Tierra, cuando terremotos y erupciones volcánicas estornudaron los gases que estaban atrapados en su núcleo. Esta atmósfera primitiva tenía gases tóxicos y vapor de agua. Cuando parte del vapor se convirtió en agua líquida, llovió, llovió y llovió, hasta formar el océano. Como un cambio produce otros, la atmósfera venenosa se transformó en gases de nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua. Pero faltaba en la receta un ingrediente esencial, el oxígeno. Y sucedió que apareció vida hace unos 3.400 millones de años. Se generaron los primeros organismos capaces de utilizar la luz solar para producir el oxígeno a partir del agua. Cada vez que se multiplicaban, el oxígeno del agua aumentaba. Así fue como poco a poco pasó a la atmósfera. Mucho después llegamos a nosotros, protegidos por la atmósfera oxigenada y disfrutando de un océano inagotable. Así fue como la vida generó el oxígeno atmosférico y el oxígeno atmosférico a su vez originó la vida, nada más ni nada menos. Bien, ahora dice que identifiquemos las características de la estructura en la lectura anterior. Los párrafos inician con un espacio denominado sangría. ¿Notaron eso? ¿Es cierto o no? Para mí es falso. Bien, cada párrafo presenta 5 o más ideas principales. Es falso también. Cada párrafo termina con punto y aparte. Ese sí, sí es verdad. Presenta un párrafo de introducción, pero carece de uno de conclusión o cierre. No.
presenta un párrafo de introducción, uno de desarrollo y uno de conclusión. ¿Tiene los tres? Sí, Los párrafos desarrollan ideas coherentes y completas. también. Verdadero. Bien, pues después de todo lo que hoy hemos estudiado, lo que corresponde es que usted lo aplique cuando redacte textos. Que sus escritos tengan esa estructura. Yo siempre les digo que es muy oportuno que revisemos textos que escribimos hace algún tiempo. En el caso de ustedes, si revisan textos que escribieron en octavo grado, noveno grado, y van con el conocimiento que ahora tienen y revisan y corrigen y ven qué tanto han crecido, qué tanto han superado en esta área de redacción. Es importante que apliquemos. Lo que no aplicamos lo olvidamos. Por lo tanto, tal vez usted hoy no tenga como tarea redactar un ensayo o un informe, pero sí tiene por ahí escritos en su cuaderno cuando se le pidió que presentara alguna actividad o desarrollara un tema. Busque los conectores, vea si son los más apropiados, revise si sus párrafos tienen eso que recomienda que cada párrafo desarrolle una idea y que entre párrafos haya relación de ideas, haya continuidad. Así es que, bueno, eso, que esto que hoy hemos estudiado, repasado, no se quede en teoría, sino que usted lo lleve a la práctica, que revise, que lo tenga en cuenta en textos que vaya a escribir en ocasiones futuras para que sus textos cumplan con las propiedades que hemos estudiado, la cohesión, la coherencia y la adecuación, porque esto forma parte de ese estudio. Si no hay preguntas, dudas, comentarios, nos quedamos hasta aquí. Les agradezco mucho su participación y pues nos vemos en la próxima clase.